propósito, hoy es una noche que marca nuestra vida, Señor, que marca nuestra temporada, Señor. Gracias por permitirnos llegar a tu santuario, Señor, a tu casa. Gracias porque tu palabra dice, el salmista, dichoso el hombre que en ti confía, Señor. Y nosotros te podemos dar gracias, podemos aplaudirte, podemos levantar nuestras manos, Señor, te podemos honrar porque tú sigues siendo Dios, porque tú eres el grande, el poderoso en batalla, aleluya, el poderoso, el grande, el invencible. Gracias porque somos parte de un reino inconmovible, incomparable. Gracias, Padre eterno, por el cuidado a diario que tú tienes para con nosotros, Señor. Han caído 1000, han caído 10,000 a nuestra diestra, pero nosotros no ha llegado. Alguien dice amén, gloria a Dios. Amén. Por el cuidado del Señor. Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta haré, estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie a resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Yo declaro que la bendición de Dios está con tu vida. Yo declaro que la bendición de Dios está con tu familia. Yo declaro que este tiempo es de bendición, de puertas abiertas, de recibir el abrazo del Padre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, guía a los que vienen de camino. Tráelos con bien a tu casa, Señor, en completa seguridad, en salud, en victoria, Dios. Esta noche, Señor, estamos hablando palabras, Señor, de tu parte. Que esta noche será una noche donde abrazo el milagro, donde veo que tú estás con nosotros como un poderoso gigante, Señor. Todo lo que haremos, lo haremos para tu gloria. Todo lo que haremos, lo haremos, Señor, para levantar, Señor, el señorío tuyo sobre este lugar. Den un aplauso al Señor. Adoramos a Dios en esta noche, una noche de gozo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Vamos a aplaudir al Señor. Le damos gracias a Dios por esta temporada, por esta noche. Gracias, Padre, porque tú afirmas nuestro pie, nuestra pisada, nuestro caminar. Tú eres la roca inconmovible, Señor, en el nombre de Jesús. Y decimos amén, 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 amén. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido
Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Sí, Señor, con todo mi corazón. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Aleluya. Alguien diga: Cristo, yo te amo. Vamos, levante su mano y diga: Cristo, yo te amo, yo te amo. Y qué hermoso saber que le amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Y nos sentimos en sus manos. Caminamos en ese amor.
Y de repente ese es el amor que Dios dice, vamos a compartir con otro, vamos a hablarle a alguien del amor de Cristo. Aquello que Dios, tú puedes testificar que Dios hizo contigo. Cuéntale a alguien, déjale saber a alguien lo que eras y lo que eres ahora, en el nombre de Jesús. Alguien se alegra por esto, lo que éramos en algún momento, pero lo que somos ahora en Cristo Jesús. Por eso es que estos lunes, cada lunes es una experiencia aún mayor. Cada miércoles, cada viernes con los jóvenes, los domingos, cada experiencia de adoración nunca depende de tus circunstancias, sino por lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso usted se mueve, por eso usted adora, por eso usted sigue honrando a Dios. Y alguien diga, le seguimos creyendo a Dios todavía por encima de cualquier situación, circunstancia. No importa cómo venga el enemigo, como río, el Espíritu, aleluya, el Espíritu levantará bandera, gloria a Dios. Alguien da un grito de gloria. El Espíritu siempre va a levantar bandera. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Juan Ureña, ven por acá y ora quiero hacer siempre esta oración por nuestros apóstoles, nuestros padres espirituales, pero igualmente incluimos los líderes de la casa, el equipo pastoral, los pastores bajo cobertura y todos los pastores en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos y bendecimos tu nombre, mi Dios. Gracias, Padre eterno, por esta gran oportunidad, mi Dios, que tú nos permites en este momento de estar aquí, Padre, congregados. Aquí estamos un remanente, Padre, que no paramos de estar adorándote, de estar clamando a tu palabra, Padre. Levantamos las manos a los aires creyendo que tú pones favor y gracia sobre la vida de todos los pastores. En esta hora, Padre, este remanente se para en la brecha por nuestros padres espirituales, apóstol Wanda Rolón, pastor Pablo Ortega, Padre. Te pedimos una cobertura especial, mi Dios. Te pedimos sanidad de los pies a la cabeza. Te pedimos, Señor, fortaleza, que tú renuevas su fuerza, que tú le das un nuevo tiempo, que tú le das una nueva unción. Oh Padre Santo, oh Padre de la Gloria, también te pido por los pastores asociados de la casa. Oh pastor, el pastor acá, pastora Victoria, pastor Edgardo, pastor Ramón, todos los pastores de la casa. Te pido, Padre eterno, Señor, que tú los abraces, que tú les susurres al oído, que tú les renueves la fuerza, que tú los llenes más de ti, Padre. Te pedimos por ellos, Señor Jesús, como también por todos los líderes cabeza, líderes, ministros, evangelistas, profetas. Oh Padre de la Gloria, mi Dios, declaro un nuevo tiempo, declaro que se le abren las salas, que toman un nuevo aire, Padre de la Gloria. Te pedimos grandemente por cada uno de ellos, Señor. Oh Padre, declaramos un cerco de ángeles sobre cada uno de ellos, mi Dios. Que ningún alma forjada prosperará con su familia, con su casa, con su ministerio, con nuestra iglesia, con los terrenos, con las propiedades. Oh Padre de la Gloria, tú te manifiestas con poder, Padre Santo. Y si aquí todo el mundo está de acuerdo conmigo, usted grita un fuerte amén. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma
al Cordero sea el honor, sea la gloria, sí Señor, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso, Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sí Señor, toda tuya, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti, Señor. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Dios, mi alma clama por ti. Mi alma clama, Dios. Mi alma clama por ti. Mi alma clama. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti.
alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Aleluya, aleluya. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Esa es la confianza de nosotros, hermano. Nuestra confianza es que nuestra alma clama al Dios poderoso. No clama a cualquier Dios, clama a un Dios poderoso. Diga Dios poderoso, dígalo, Dios. Él es poderoso. Él fue el único, gloria a Dios, que te pudo sacar, que nos pudo cambiar nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría. Dile que está a su lado, bienvenido a la casa del Señor, y sonríale para que vea que Él te sacó, gloria a Dios, y puso un cántico nuevo en tus labios, puso una sonrisa, gloria a Dios. Nos sacó de la depresión, de la angustia severa, aleluya. Nos sacó de aquel lugar donde la ciencia, gloria a Dios, no pudo sacarnos. Puso nuestros pies sobre peña, aleluya. Y ahora estamos aquí en medio de situaciones, pero adorando a Dios. Y nuestra alma sigue adorando a Dios. Alma mía. Por eso el salmista conocía esto muy exacto. Y hoy es revelado nuestra vida en el nuevo pacto. Y usted le dice a su alma: alma mía, alaba a Jehová. Vamos, dígale a su alma: alma mía, aunque esté cansado, angustiado, aunque el cuerpo esté cansado, pero mi alma, gloria a Dios, alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Acuérdate, gloria a Dios, de dónde te sacó. Todos los que están a través de Facebook Live, Apóstol Wanda Rolón, bienvenido a nuestra experiencia, a nuestro culto de oración, sí, de intercesión, de adoración. Importante que si usted tiene alguna necesidad, 787-730-5880, o ahí mismo en Facebook, en comentario, escriba su petición. Y nosotros, hay un compromiso de esta casa y nuestros apóstoles de poder orar por tu necesidad y poder también orar por tu salvación y la salvación de tu familia. Quiero que Lourdes pase por aquí. Yo quiero que oremos todos por lo que tiene que ver con las comunicaciones de esta casa, CTN Internacional, hermano, las antenas, los equipos. Vamos a declarar en el nombre de Jesús que haya provisión del cielo para que este evangelista 24, usted sabe que este canal está 24/7 llevando una palabra de bendición y transformación. Así que nos unimos a orar para que Dios provee, también para que haya cuidado sobre todos los equipos, antenas, y oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Somos más que bendecidos, Señor, que llegamos a tu casa, Señor. Y en esta hora, Padre amado, yo me pongo en acuerdo, Señor, a clamar con las comunicaciones de nuestro país, Señor. Mira los que están conectados por Facebook Live, Señor. Padre amado, te damos las gracias, Padre amado, porque sabemos, Padre amado, que a través de las comunicaciones, Señor, seremos impactados. Estamos impactando, Señor, familia. Estamos impactando, Señor, lugares donde nosotros no podemos ir, donde no podemos alcanzar, pero tus comunicaciones sí lo pueden hacer, Padre amado. Y te pedimos en esta noche, Señor, que seas tú cubriendo, Señor, cubriendo a cada familia que está conectada en esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque sabemos, Padre amado, que a través de las redes, Padre amado, hay salvación, Padre amado. A través de las redes, Señor, de las comunicaciones, Señor, hay almas que se están salvando en esta noche, Padre amado. Te pedimos en esta hora, Padre amado, que haya una visitación del Espíritu Santo a cada familia, a cada hogar, Señor, de Puerto Rico, de las naciones, Padre amado. Mira los montes, Señor, mira los montes, Señor, Padre amado, donde están las comunicaciones, donde están las antenas, Señor. En esta hora, Padre amado, te los ponemos en tus manos, Señor. Hacemos muros y antemuros, Señor, y declaramos, Señor, que están cubiertos con tu sangre, Padre amado. Mira los equipos, Señor. Tú sabes que son costosos, Señor, pero en esta hora te pedimos, Señor, que traigan las finanzas, Padre amado, del norte, del sur,
del este y del oeste, Padre amado, para poder, Señor, Padre amado, seguir llevando la palabra, seguir llevando palabras, Señor, que lleguen a través de las naciones, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por el privilegio, Señor, de estar en esta casa, Señor. Y te pido en esta hora, Señor, que todo el que nos esté viendo, Señor, el que esté, Padre amado, pasando por momentos difíciles, Señor, sé tú con cada uno de ellos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Jesús. ¿Por quién eres tú? Mi boca se abre para adorarte. Por lo que tú eres para mí. Sí, Señor. Por lo que yo camino en este camino para darte a ti la gloria y la honra porque tú te la mereces. Gloria a Dios. ¿Quién eres tú? Te doy la gloria. Sí, Señor. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Sí, Señor. Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. Sí, Señor. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, Peleas por mí. tú peleas por mí. Jehová Shalom, Príncipe de paz. mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. Sí, Señor. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, aleluya, eres quien provee. Jehová Nissi, Peleas por mí. tú peleas por mí. Jehová Shalom, Príncipe de paz. mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Aleluya. Adoramos al Señor, el príncipe de paz. Shalom, gloria a Dios. Quiero que ubique ahí el que está más cerca de usted.
y pueda ahí extender su mano donde está y pueda declarar, orar por quizás algo que está aconteciendo en la vida del que está a su lado. Vamos a declarar una palabra en el nombre de Jesús. La Biblia nos dice que oremos unos por los otros, así que declara ahora en el nombre de Jesús una palabra de bendición sobre tu vida, una palabra de sanidad sobre alguna enfermedad, sea física, sea emocional. Declara ahora en el nombre de Jesús. Toma estos minutos y declara una palabra mientras yo oro por cada petición que están colocando en las redes sociales. Declaramos bendición, declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, restauración para familias que están ahí representadas, salvación para cada familia que están ahí en sus casas viendo este culto al Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, alguien debe orar ahí por el que está a su lado, tomar este tiempo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por los caminantes. El apóstol Pablo Ortega, gloria a Dios. Bendecimos también a cada uno de los caminantes que ha venido con nosotros y se ha unido en esta hora. Vamos, sigue orando por el que está a su lado. Si tiene oportunidad a alguien que esté por ahí que no hayan orado, declara una palabra de bendición. Dile al Señor: Señor, dale fuerza, dale fortaleza. Señor, permite que levante alas como águila, que corra y no se canse, que camine y no se fatigue, en el nombre de Jesús. Si puedes ubicar a alguien y declarar una palabra ahí, que bueno, en el nombre de Jesús. Dios levanta a los caídos, Dios levanta al menesteroso, Dios da fuerza en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, profetiza un milagro sobre tu hermano en esta noche. Profetiza cambio de atmósfera, cambio de escenario. Hay un cambio en el panorama, gloria a Dios. Quizás vino triste quien está a tu lado, vino angustiado, pero esta es una noche, gloria a Dios, de abrazar el milagro de Dios. Esta es una noche donde Dios nos abraza, donde el Padre nos abraza. Se mueve el poder de Dios en este lugar, se mueve la mano de Dios en este lugar. Ahí en tu casa, que nada te pueda distraer. Dios pone su mano sobre ti, Dios pone su mano sobre tus hijos, Dios pone su mano sobre tus nietos. Dios en esta noche hace el milagro. Él levanta, Él levanta, Él levanta. Yo declaro en el nombre de Jesús liberación, libre en el nombre de Jesús. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo declaro liberación, libertad, libertad del espíritu, libertad, libertad, libertad. Él cambia el escenario actual, Él cambia el panorama, Él cambia tu lamento en baile, Él cambia tu tristeza en alegría. Se escucha un sonido de libertad en la casa, se escucha un sonido de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hoy está Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, vamos, lance ese sonido de gloria. Lance ese sonido. Algo está ocurriendo. Lance ese sonido de gloria, ese sonido de gloria. Vamos, envía una palabra profética a tu familia. Dile: Señor, hoy es el día de liberación. Hoy es el día que las cadenas se rompen. Hasta hoy llegó, hasta hoy llegó. Todo lo que oprimía a tus hijos, todo lo que oprimía a tu esposo, todo lo que oprimía a tus nietos, hasta hoy llegó. Declaro, gloria a Dios, declara liberación, liberación, libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús. Vamos, alguien tiene que declarar el señorío de Jesucristo, el señorío de Jesucristo. Habrá algo imposible para Dios, habrá algo imposible para Dios. Para el que cree, para el que cree, para el que cree, todo es posible, todo es posible. Abraza tu milagro, abraza tu milagro. Por cuanto creíste, por cuanto no te detuviste, por cuanto continuaste, hoy Dios te premia, hoy Dios te recompensa, hoy Dios abre la puerta, hoy Dios cambia el diagnóstico. Oh, gloria a Dios. Hay algo que está ocurriendo de parte de Dios. La atmósfera se avanzó. Cambia la atmósfera. Vamos, yo declaro milagro, milagro. Vamos, profetiza, profetiza. Y dile a los huesos: huesos, tú tienes que vivir. Tú vas a vivir. Huesos secos, gloria a Dios. Huesos secos van a vivir, van a vivir, van a vivir.
Hay gloria de Dios en este lugar. Hermano, aproveche este minuto. Gloria a Dios. Aprovecha, gloria de Dios. Dios interrumpe nuestro espacio. Dios interrumpe nuestro tiempo. Dios interrumpe, gloria a Dios, nuestra noche. Y dice: aquí estoy yo, como poderoso gigante. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Siento la gloria en este lugar. Presencia de Dios que cambia. Presencia de Dios. Un minuto en la presencia de Dios afecta tu presente, afecta tu futuro. Oh, vamos a alzar tu adoración. Profetiza en tu casa, profetiza, profetiza. Huesos van a vivir, huesos van a vivir. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Algo está ocurriendo en este lugar, en la casa del Señor. Algo está ocurriendo en la casa. Sí. Milagro de Dios, milagro de Dios, milagro de Dios, milagro de Dios. Se sueltan los milagros. Cielo abierto, cielo abierto. Oh, aquí hay cielo abierto. Aquí hay cielos abiertos. Cielos abiertos. Cielos abiertos. Y el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. El milagro, recíbelo, hermano. Recibe el milagro. Recibe el abrazo del Padre. Recibe, oh, gloria a Dios, la fuerza de Dios. Recibe la fortaleza. Recibe renuevo. Renuevo. Recibe plenitud. Recibe bautismo. Gloria a Dios. En otras lenguas. Recibe. Cierra tus ojos. Vamos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos para que no haya oportunidad de distracción. Para que nadie te distraiga. Algo Dios está haciendo contigo. Es personal, es Dios y tú. Es Dios y tú. Es tu corazón. Es tu interior. Es tu milagro. Oh, gloria a Dios. Algo se está transformando aquí. Se transforma. Se transforma. Los que están en la casa, algo se transforma. Envío la palabra. Envío la palabra. Él hace tus pies como de sierva. Él hace tus pies como de sierva. Y en las alturas te hace andar. Te hace andar en las alturas. Tú perteneces a un lugar diseñado por Dios. Levanta tu cabeza en esta noche. Se acabó el tiempo de estar cabizbajo. Llegó el tiempo de levantar la cabeza. Él hace tus pies como de sierva. Y en las alturas, en las alturas. Yo siento que Dios te está otorgando fuerza nueva. Fuerza nueva. Fuerza nueva. Fuerza nueva. Fuerza nueva. Hay gloria de Dios en este lugar. Hay gloria de Dios. Fuerza nueva. Fuerza nueva. Fuerza nueva. Hace tus pies como de sierva. Hace tus pies como de sierva. Y en las alturas te coloca. Te pone. Te hace andar. Nueva temporada. Renuevo. Plenitud de victoria. Plenitud de gozo. Unción. Discernimiento. Oh Dios. Declaro victoria sobre su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, adore, adore, adore. Adore en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe fuerza nueva. Se manso mayando. Aleluya. Algo está pasando en la senda antigua en Toa Alta. Algo está pasando. Algo se transforma. Cambio de planes del Espíritu. Cambio de diagnóstico del Espíritu de Dios. Se reversa todo diagnóstico, toda enfermedad. Yo declaro sanidad sobre tus pulmones, sobre tu sistema respiratorio, sobre tu sistema respiratorio digestivo, tu sistema cardiovascular. Hoy se destapan arterias en el nombre de Jesús. Ese páncreas comienza a funcionar en el nombre de Jesús. Nombre,
nombre, nombre que es sobre todo nombre. Se tiene que doblar toda rodilla. Toda rodilla. Yo siento la gracia del Señor. De los que están en el cielo, los ángeles. De los que están en la tierra, nosotros. Y los que están debajo de la tierra. Todos tienen que reconocer que Jesucristo sigue siendo el Rey, el Señor. Señor de mi vida. Señor de tu ciudad. Señor de tu familia. Señor de Puerto Rico. Señor de Norte, Centro, Suramérica, el Caribe. Vamos, levante su mano, levante su mano. Hay milagros que se han desatado. Cuando el cielo se abre a favor de sus hijos, yo veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Por eso ninguna alma contigo ha podido prevalecer. Por eso todo lo que se ha lanzado para destruir ha tenido que enfrentarse a un Hijo de Dios empoderado. Por eso Dios nos sembró en esta casa. Aleluya. Vamos, siga hacia adelante. No te detenga. La palabra es no te detenga. Continúa. Viene algo más. Diga, viene algo más de Dios. Hay algo más de Dios. Hay algo más de Dios. Hay más gloria. Hay más unción. Se manso más. Hay más presencia. Hay más fuerza. Hay renovación, renovación, renovación. Dios renueva tu fuerza. Dios renueva tu fuerza. Aleluya. Te adoramos. Qué presencia. Qué presencia. Si usted todavía no ha sentido ese roce tan siquiera, procure en esta hora meterse, porque aquí hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Aleluya. Oh, te adoramos. Alaba a tu Dios en medio de la crisis. Alaba a tu Dios en medio del problema. Que tus labios nunca cesen de adorar a Dios. Aleluya. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Aleluya. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Adoro a Dios. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba al Señor. Simplemente alábalo. Alábalo. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
Cristo. Aleluya. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Eso significa que no nos podemos desesperar. Aleluya. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Oh, te adoro. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa nada, su alabanza escuchará. Dios al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
hasta su fidelidad. Wow. Yes. Por tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Oh, gloria. Nada me falta, pues todo lo ves. Yes. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fuerte el aplauso para el rey. Wow, wow, wow. Pueden tomar asiento. Qué noche tan espectacular. Estos momentos son inigualables. Cada vez es mejor. Y no importa si llegamos cansados. El Señor renueva nuestras fuerzas. La invitación es real. Venir a mí todos los que estéis como. ¿Cuántos tenían más de una hoy? Gloria a Dios. Pero cuando llegamos a la casa del Señor todo cambia. Si me pueden bajar un poquito el micrófono, te lo agradezco, Yeli. Bien, yo quiero testificar que ayer nuestro fin de semana ha sido bien bello. Saludamos a los caminantes que hoy les llovió y caminaron adentro, lo bendecimos. Viernes estuvimos en Isabela y ayer acá. Y pasó algo. Judy, ven por aquí, cuéntanos qué pasó. Ven, ¿no? Estamos en intimidad. El pueblo debe saber el poder de la oración. Usted está aquí orando por otros, vallado por otros y orando por situaciones para usted también. Pero Dios escucha todas esas peticiones. ¿Qué pasó, hija? Allá está Noel también, él tiene micrófono, así que si nos puede ayudar. Pues cuéntame. Nosotros estamos muy agradecidos de ustedes y de esta iglesia. Nosotros vinimos aquí los lunes creyendo, confiadas y estamos parados de que estamos en tiempo de cumplimiento. Nosotros hemos puesto en oración a nuestras familiares que por alguna razón no perseveran. Y nosotros ha sido difícil, pero Dios nos ha fortalecido. Y la niña que me acompañó ayer, su mamá había estado en oración y se reconcilió con el Señor. Cuando ella se reconcilia, su hijo más chiquito, de repente, no se sabe, le falta el oxígeno. No es COVID, no es microplasma, el cuadro se complica y nos informan de que tiene que ser llevado a intensivo. Y sí, estaban por entubarlo. Cuando lo llevan a sala de intensivo, creyendo que iba a mejorar, el niño no mejora. La oxigenación bajaba. Y así llegamos el domingo con una mamá con un niño de 7 años que cogió un virus en el hospital, con vómitos y diarrea, y tuvo que dejar al niño con una enfermera, y con su hija más chiquita con vómitos a la entrada de la iglesia. Pero como vino con su tío, él le dijo, ¿te sientes bien? Sí, pues hay que ir a la iglesia. Entonces, cuando
llegó el tiempo de las peticiones, ella cogió el papel. Y yo, no importa, tú pon ahí. Y ella puso y pasó y echó. Y cuando se pidió la oración por enfermedad, ella vino y se paró para que oraran por su hermanito. Dala tiene 8 añitos. Y así cuando usted nos llamó arriba, ella tenía dolor de estómago. Y se desató una palabra. Y una palabra con autoridad. Y en ese mismo momento Noel estaba llamando al hospital y la mamá con intercepción vio que estaban orando por su hijo y ella llora. Y ahí perdimos toda comunicación con la mamá hasta las 6:40, que no sabíamos nada de ellos, porque es que el niño lo sacaron de intensivo. Y me mandaron una foto y un saludo y hoy hablé con el nene. Sí, y estamos reclamando que ese milagro de Dios traerá frutos. Sí. Vendrán los que faltan para la gloria y testimonio de Dios. Wow. La gloria es para Dios. Ese es el Cristo que tú y yo le servimos. Usted no tenga temor de quedar mal, porque no es usted el que queda mal. Usted habla la palabra y el Señor se glorifica. El asunto es de Él y de nosotros es creer. Mi trabajo es creer. Alaba. Estamos contentos, agradecidos por ese lindo testimonio. Ayer mismo, desde el momento del servicio que declaramos la palabra a la 1 de la tarde, hasta por la tarde no tenían comunicación. Y era que el nene estaba fuera de peligro y de intensivo. Y hoy me saludó y hoy hablamos, me mandaron video. Dios es fiel, hermano. La fidelidad de Dios. Su fidelidad. Mire lo que dice en el libro de Josué capítulo 1. A mí me gusta mucho Josué capítulo 1 y todo el libro de Josué habla de conquista y nosotros pareciera que ya lo tenemos todo y espiritualmente hablando ya Cristo nos lo entregó todo, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Entonces, si esto es un viejo pacto, imagínense en el pacto nuestro, que es un mejor pacto basado en mejores promesas y que tenemos a Jesús sentado a la diestra del Padre y que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús creyendo, Él nos los da. Lo que sucede, lo que Dios ha venido hablando en estos días, la mente, la batalla de la mente. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso 1, para ver el contexto. Aconteció después de la muerte de Moisés que la palabra seguía vigente. Mi alma alaba a Dios. Siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate. ¿Qué había en Josué? ¿Qué había? Luto. ¿Qué había? Tristeza. ¿Qué había? Quizás falta de dirección, no sabía qué iba a hacer, porque quien tenía la palabra era Moisés, pero él fue testigo de todo y cada uno de los eventos que Moisés tuvo esa experiencia extraordinaria con el Señor. Su fidelidad le llevó a este punto. Y dice: ahora pues levántate y pase este Jordán. En otras palabras, el plan continúa. Dile que está a tu lado: algunas cosas podrán haber cambiado, pero el plan continúa. El plan continúa. Aleluya. Santo. Pase este Jordán y tú, todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y lo más que me gusta es lo que Dios afirma y reafirma a Josué, que se lo había dicho ya a Moisés. Yo ya les entregué, como le había dicho a Moisés. Moisés no está en el panorama, pero la palabra sigue vigente. La palabra sigue vigente. Quizá hay cosas que han cambiado, algunas circunstancias en tu vida. El escenario ya no tiene los mismos componentes de personas, pero la agenda continúa. Yo sé que Dios nos dio una palabra cuando nosotros comenzamos el ministerio, antes de comenzar, y muchas cosas han cambiado. Mucha gente que debió estar y no está, pero la agenda y la visión y el plan continúa. Lo importante es saber que Él sigue presente, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aleluya.
Y comienza a hacer la descripción del terreno. Y el verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente. Cuando Dios le dice a alguien, nadie es, el único que puede interponerse en el propósito de Dios, eres tú. El único que puede hacer que no se cumpla el plan, eres tú. Pero lo dice, nadie te puede, o sea, ningún externo, un acuerdo entre dos, ningún tercero lo puede invalidar. Y tu acuerdo es con Dios. Y dice, en algunos días de tu vida, mientras estés joven, ¿qué dice? En todos los días de tu vida. Y le está diciendo, si alguien sabía qué referente hablaba, está diciendo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso es fidelidad. Eso es promesa de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Pero dice el verso 6, otra vez. Se trata de mí. Me tengo que esforzar y ser valiente. No me puedo dejar intimidar porque tengo una tarea y es que voy a repartir este pueblo por heredad. Lo que dice el Señor, de la cual juré, la tierra de la cual juré a tus padres que le daría. ¿Cuál es nuestra heredad ahora? No son territorios, y gloria a Dios que conquistamos todo lo que pisemos, no hay problema. Pero hay una heredad espiritual. Y nosotros estamos llamados a repartir esa heredad espiritual para que adquieran conocimiento de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Y que todo aquel que en Él cree será salvo y va a participar de esa heredad. ¿Me entendió? Nosotros tenemos que repartir esa herencia. Nos toca a nosotros los herederos dar a conocer la herencia. ¿Y cuál es la mayor herencia que nosotros tenemos? La vida eterna. Que le conozcan a Él, el único y verdadero Dios. Pero le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora se acentúa, muy valiente para cuidar. Porque nadie puede cuidarte a ti, solo tú te puedes cuidar. Te toca a ti cuidarte. Te toca a ti cuidar lo que piensas. Te toca a ti cuidar lo que miras. Te toca a ti cuidar lo que hablas. Te toca a ti cuidar con quién caminas. Alaba. Te toca a ti guardar y preservar el tesoro que Dios te ha dado. Aleluya. Mira lo que dice. Para que cuides de hacer conforme a lo que yo les describí la ley a mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. La prosperidad es real. Repito, la prosperidad es consecuencia de la obediencia. ¿Qué pasó? Se le acabó el gozo. Esa palabra, usted es de la iglesia de la prosperidad. Bueno, yo soy de la iglesia que dice la Biblia. Yo no sé de cuál será usted. Pero aquí dice, si tú haces lo que yo te digo conforme a la palabra, vas a ser prosperado. Vamos, levántese y ponga esa cara de tristeza. Ponga esa cara de alegría. Hay una garantía. No se trata de ti, se trata de la promesa de Él. A ti te toca obedecer. Y a nosotros creer, ¿verdad? Y creer y obedecer. Porque cuando usted dice, si la Biblia dice que le des el diezmo, no es el 5% porque la semana estuvo mala. Hay que creer. No, pastora, pero es que yo no puedo porque usted no sabe que subió el diésel. Ayer nosotros tenemos una guagua que se le echa diésel de la iglesia y Marisol llamaba que si era 86 octaganaje o 90. Y yo, muchacha, no le vaya a echar gasolina a la guagua diésel. Me dice, mami, pero es que esa está más cara. Échale esa es. ¿Me entendió? No importa lo que suba, lo de Dios no se toca. Gloria a Dios. Pastora, pero Dios sabe todas las cosas. Precisamente por cuanto Él sabe todas las cosas, a la hora de la crisis, yo no puedo decir, no, Señor, tu palabra no puede prosperar, tu palabra no, esto no es real. Dice la palabra del Señor. Yo no sé por qué estoy tocando esto, pero Dios sabe. Recorte todo, menos a Dios. Porque de Él viene tu bendición. Porque su fidelidad es para siempre. Mira lo que dice. Si tú obedeces la palabra, meditas en ella, la obedeces, haces lo que dice ahí, entonces harás, lea conmigo, ahí está. Bueno, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, dice ahí,
Pero esta versión dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Por qué bajó el tono? ¿Qué pasó? Entonces, aleluya, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la palabra. Usted agárrese de eso y Dios se va a glorificar. Y sigue diciendo, para eso hay que esforzarse, para eso hay que ser valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sabe lo que hizo Josué? Le creyó a Dios. Y lo más que me gusta es que en el verso 10 dice que Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, preparen alimento, preparen al pueblo, porque dentro de 3 días vamos a pasar este Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Mire, siempre que Dios te dé una palabra, tú tienes que accionar. Tú no te puedes quedar en, ay, qué bonito, qué hermoso. Si Josué se hubiera quedado de ese lado del Jordán y nunca hubiera preparado el pueblo para cruzar, jamás hubieran conquistado. Dios está llamando a su pueblo a entrar en otras dimensiones. Creerle a Dios por esa posición, creerle a Dios por esa línea nueva de trabajo, creerle a Dios por las cosas nuevas que Dios va a hacer, creerle a Dios cuando decidimos construir, había que creerle a Dios porque esto parecía una locura, porque teníamos un templo cómodo, créame, cabían 2,000 personas, felices, pero Dios dijo y tuvimos que actuar, porque cuando Dios habla hay que actuar y hay que obedecer. Josué tiene el testimonio de no solamente haber cruzado el Jordán, sino que derribó unos muros sumamente difíciles e impenetrables. Nadie salía, nadie entraba. ¿Qué clase de prueba? Yo no sé cuál es la prueba, porque Dios te dice cruza y de momento te encuentras con unos muros y allá estás tú, mira para allá, Señor, pero si tú no me dijiste, a ti nadie te dijo que te pongas a lamentarte. Por algo Él te dijo, esfuérzate y sé muy valiente. No tiene que ver con los muros, tiene que ver con lo que Dios dijo. Va a haber oposición, van a haber cosas difíciles en el camino, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿O qué usted se cree? ¿Que el milagrito era solo cruzar el Jordán? No. Te tengo una noticia. Cruzar el Jordán no fue nada que enfrentarse a aquellos muros gigantescos donde vivía la gente en los muros. Eran tan el espesor era tan grande. Y yo estuve en Jericó. He estado varias veces en Jericó. Obviamente, aquello es una tierra árida, arenosa. ¿Tú lo viste también, Jericó? Y no queda ni sombra de los muros, ni sombra de los muros, porque no los derribó Josué, los derribó Dios. Y cuando Dios derriba algo, no queda ni sombra, ni vestigio, ni señales. ¡Oh, gloria a Dios! Por eso en esta noche, yo no sé, Dios te está diciendo, marcha, no te detengas. Y créele a Dios, nadie te podrá hacer frente. Hay cosas que conquistar, hay cosas que anunciar, hay almas que ganar, hay victorias que tener. Ya Cristo nos las entregó en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Aleluya. Me encanta este capítulo 1. Porque el verso 17... de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, dicen los líderes, así también te vamos a obedecer a ti. El único requisito para obedecerte es solamente que Dios esté contigo. Aleluya. Casi nada. Hay gente por ahí que anda sin Dios y quieren que lo sigan. No way. Hay que seguir a los que son ungidos, a los que son llamados, a los que Dios realmente levantó. Y no tenga temor, porque entonces si Dios está en el asunto, el que invita paga. Y Él responde. Así me gusta. Este pueblo tenía discernimiento. Lo único que exigimos para seguirte a ti es que Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y luego dice uno de los líderes, dice, yo creo que era el cabecilla, ¿verdad? El vocal. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no lo obedezca, a tus palabras en todas las cosas que mandes, que se muera. Hermano, no habría tumba, gloria a Dios. Serían comunes.
Ay, santo. Mira lo que dice aquí. Si no obedeces tu palabra en todas las cosas, que muera. Y después vuelve y dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. Ay, mi madre. La obediencia trae bendición. No se asusten. Yo me acuerdo un retiro que dimos y vino un hombre de Dios a todos nuestros líderes y le hizo hacer ese pacto. Dios, si usted no obedece, lo que hay es muerte. Como 5 renunciaron. Dijeron, nosotros no vamos a hacer ese pacto por si acaso. Sí, de veras se fueron. Yo dije, gracias Señor que nadie murió. Fueron honestos. Hermano, eso es broma, de verdad. Eso dice la Biblia. Léalo, después lo lee con calma en todas las versiones que hay y que puedan haber. La palabra de Dios es correcta, es real, es verdadera. Pero cuán grande es la misericordia de Dios, ¿verdad, hermano? No se ponga triste y me mire así. Solo créale a Dios. Lo que nos espera es de gloria en gloria y victoria en victoria. Nos preparamos para honrar a Dios a través de nuestra ofrenda, nuestros diezmos. Señor, te damos las gracias. Señor, aquí hay empresarios que tú vas a seguir abriendo las ventanas de los cielos y vas a seguir derramando bendición hasta que sobreabunde. Hemos hablado que reprendemos todo espíritu de escasez, de duda, Señor, y declaramos la sobreabundante bendición que radica en ti, Padre. Creemos a tu palabra, seremos prosperados en todas las cosas y harás prosperar nuestro caminar. Bendice a nuestras familias, Señor. Bendice a nuestros hijos, nuestros nietos, hasta la 4ª generación, Padre. Que esa promesa siga vigente de generación en generación. Porque esa palabra nos dirige a toda verdad y a toda justicia a través de tu Espíritu Santo. Prospera y bendice al que no tiene trabajo, Señor. Padre, muéstrale qué manera y qué forma tú tienes para bendecirle, Señor amado. Y aquellos que ya lo tienen, Padre, dale salud, que ellos puedan seguir hacia adelante, bendiciendo tu obra a su familia y estando disfrutando del bien que tú les has entregado. En el nombre de Jesús. Amén. Pasemos y adoremos al Señor. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Quiero enviar un saludo a nuestra hermana Migdalia, que debe estar allá conectadita. Te bendecimos, ya está en un training. La cubrimos en el nombre de Jesús. Y al hermano Abel Solano, que nos escribió ayer, y claro que sí, estaremos orando por ti para que pronto puedas estar con nosotros. Mañana, martes, yo voy a estar predicando en la iglesia Nueva Sinaí.
así se llama, ¿verdad? Nueva Sinaí de Vega Alta. Así que a las 7 de la noche el pastor se llama Gilberto Ventura. Y el miércoles en la mañana aquí hay tabernáculo. El pastor nos va a decir los detalles, pero el domingo es bien importante. Nosotros este domingo tenemos un acto profético sobre nuestras familias. Entonces, ahí hay unas banderas. Usted le puede poner el nombre. Se están dando bien regaladas a un precio. El asunto es que usted ponga en esa bandera, ya sea un escudo de su familia, que usted lo saca por internet, o pone el nombre de su familia, porque el domingo vamos a hacer un acto profético sobre nuestras familias, o sea, el apellido. Puede poner 2 apellidos, ¿verdad? O un solo apellido, Figueroa en el caso de ellos, en el caso de nosotros, Rolón Ortega, Alaba. No, es Ortega Rolón, gloria a Dios. Y así, el asunto es que nosotros vamos a hacer un decreto, el Señor nos ha hablado de esto, ya entregamos aceite. No sé si alguno todavía no tiene aceite. Para el domingo vamos a tener más aceite. Para el que no tuvo aceite, le entregamos una botellita, porque no es que usted va a adobar en la casa, usted va a ungirla. Es un acto profético, un acto profético. Así que ese aceite se preparó con todas las especies. Y este miércoles, venga hermana, por la noche, aquí está, mírelo ahí. Se va a dar aquí, eso es una bendición porque a la gente le encanta el cine. Y este es gratis. Es el poder de la palabra. Felicitamos en tu aniversario, que te vi disfrutando, qué bueno. Así que aquí hay unas invitaciones. Es una película basada en un hecho de un empresario que tiene una lucha con el Señor y cómo Dios se le revela. Está tremenda, va a ser a las 7:30, tendremos un brevísimo devocional y la película. Así que procure llegar temprano y invite a alguien, no venga usted a disfrutarla nada más. Por favor, comparta. A ti te toca repartir esta heredad. Y tenemos tarjetas, ¿dónde están? En los counters tenemos tarjetas, se puede llevar para que invite a alguien a la casa del Señor. Adelante, Pastor Edgardo, nos despide. Estamos contentos. Cuando yo estoy contenta, el pastor me dijo, quédese descansando. Y yo, sí, está bien. Y me quedé descansando. Pero aquí, gloria a Dios, es bueno Dios. Adelante, pastor. Qué hermoso tiempo hemos experimentado esta noche. Este miércoles, como ya dijo nuestra apóstol, en la mañana, como todos los miércoles, tabernáculo de oración, intercesión, tiempo muy lindo de palabra, pero va a ser no en el Imperial como ha sido estos últimos miércoles, sino en el salón de oración. Este salón que tenemos aquí, vamos a decir, al lado del templo, ahí está el salón de oración. Ahí va a ser a la misma hora, de 9 a 11 de la mañana. Y declaramos, antes de despedirnos, salud sobre el cuerpo de David, de Daniel Pipino. Declaramos sanidad sobre tu cuerpo, sobre France, tu esposa, en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre cualquier enfermo, cualquier enfermedad, condición, situación. Declaramos sanidad por la llaga de Jesucristo en el nombre de Jesús. William, también declaramos vida y paz sobre ti y sobre tu familia. Padre, gracias por este hermoso tiempo que nos ha permitido. Gracias por la fortaleza, la fuerza nueva, la palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por todos, Señor, los que estuvieron trabajando en las cámaras, audiovisual, el ministerio, grupos de regeneración, la adoración, Señor, y todos los que fueron parte de este tiempo. Nos vamos, Señor, de este lugar. Tu presencia ahí con nosotros, Señor, bajo tu cobertura, en el nombre de Jesús. Y el que lo crea diga amén, amén. Vaya en paz. Declaro sobre ti, tu familia, que mañana será el mejor martes de tu vida, en el nombre de Jesús. Y el que lo crea diga amén. Les bendecimos y despedimos la audiencia en esta hermosa noche.